Estimadas amigas y estimados amigos, una vez más con ustedes, hoy aquí os traigo otra review, otra reseña del libro de Jesús Romero Recio, Mazinger Planeador Abajo, que es un libro así de recopilación de historia y datos curiosos del robot de las estrellas, Mazinger Z, ¿no? Un robot de los años 80, 70, que irrumpió en televisión española con una serie animada, ¿no? Está editado por Dolmen, está editado por Dolmen, editorial Dolmen Books, y es un libro muy interesante. De este tengo también ahí la la enciclopedia de Mazinger Z en 2 volúmenes, ¿eh? Y bueno, pues este libro yo creo que viene, como no digo a completar, porque no es igual que los otros. Yo no me lo he leído a los otros, este sí me lo he leído, pero ojeando los otros pues veo que tiene una orientación distinta, ¿no? Este libro básicamente está orientado a la serie, lo que fue El fenómeno en España, ¿eh? Es un libro con un formato en vertical, de pasta dura, de pasta dura. El que hemos visto antes de Nintendo, de la historia de Nintendo, es de pasta blanda. Este es pasta dura, con lo cual eso le da un plus añadido. Es un libro a todo color, como podemos ver aquí. No hay fotografías en blanco y negro, con lo cual está bastante bien, porque yo creo que estos tipos de libros que hablan de videojuegos o de mangas o cosas de estas, deben tener las fotografías a color. Yo creo que es obligado. Aunque el libro cueste 3 o 4 euros más, yo creo que a la persona que lo compra no le importa pagar esos 3 o 4 euros más y tener un libro a color, porque al final resulta que por reducir costes, a lo mejor no se va a ganar más, pero la persona que lo compra siempre piensa que se reducen los costes para tener mayores beneficios, ¿no? Así que al final yo creo que lo mejor es que salga en color y hacer las cosas bien, ya que uno las va a hacer, va a escribir un libro que no es fácil, pues que esté todo en color. Bueno, pues este libro trata acerca de la serie de animación originaria de los años 70 de Go Nagai, el manga de Mazinger Z, y de la emisión en televisión española de esta serie. Está centrado en lo que es el fenómeno en España. Pues aquí aparece primero, bueno, pues te habla de los 70, de los episodios. Van saliendo fotografías que están más o menos relacionadas con lo que se va hablando en las páginas, pero bueno, aquí sí en este libro peca muchas veces de poner pues imágenes que a lo mejor no, el texto no tendría que llevar imágenes porque no hacía falta, pero bueno, por siempre, en todas las páginas en todas las páginas siempre hay alguna fotografía en referencia al texto, y otras veces no es tanta referencia al texto, pero bueno, están ahí, ¿no? Aquí te está hablando de los años 70, las series que había en televisión española, en la sobremesa, ya sabéis que había solamente 2 canales, la primera y la segunda, y hablaba un poquito de la programación que había para los niños, ¿no? Y el impacto que supuso una serie de este tipo, porque no se ha visto nada parecido, ¿no? Pues aquí vemos a Heidi, vemos a Vicky el Vikingo, a Marco de los Apeninos a los Andes, la abeja maya, ¿eh? Y bueno, cuando esta serie llega aquí, pues supone un impacto porque nadie ha visto este tipo de animación japonesa, ni los episodios estos de robots, ¿no? Y de los robots y de la violencia que tenía la serie, pero bueno, que tampoco es para tanto, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí habla un poquito del impacto que supuso la serie en España, del contexto en el que la serie se introduce. Veis aquí, bueno, es muy visual, es bastante visual el libro. Como digo, pues bueno, fotografías a veces no corresponden realmente con lo que se está hablando, porque no es necesario meter algún gráfico aquí, pero sin embargo, pues el autor decide hacerlo, ¿no? Te habla también, bueno, de que de ver la serie, pues los niños salían inmediatamente a jugar a la calle, a recrear las aventuras de su robot preferido en la pequeña pantalla a la calle. Porque además esto en su momento, cuando se emite, pues solo se podía ver los sábados, y te los perdías el capítulo, no había manera de verlo. Hay recortes de Teleprograma, que era una revista acerca de programación de televisión, donde te hablaba una pequeña sinopsis del episodio que te ibas a encontrar esa semana. Te habla también, bueno, aquí es una pequeña guía de los episodios, donde el autor da un poquito lo que es la sinopsis del episodio, pero también tiene algún apunte de la situación del momento, ¿no? De lo que, pues, de algunos comentarios que hacían los chiquillos acerca de los episodios. No es solamente la sinopsis del episodio, ¿eh? Y el recorte del teleprograma, donde aparece escaneado por la sinopsis, ¿no? Vale, es una
un pequeño compendio. En este caso, ya sabéis, y si no lo sabéis, aquí aparece, ¿no? Bueno, no lo vamos a desvelar para que usted lo veáis. La serie tuvo dos emisiones, una inicial y una posterior, porque hubo polémicas hubo polémicas con la violencia de la serie, que también está tratado aquí en el libro. Y bueno, pues aquí aparece primero la primera etapa de la serie en lo que es televisión española. La serie fue emitida, tenía 92 episodios, no se emitieron todos los episodios. Ya si queréis ver un poquito más, pues aquí lo leéis. Aquí aparece también un poquito del merchandising. No había mucho merchandising, fundamentalmente eran cromos que aparecían en pastelitos, en fosquitos y cositas de estas. Y álbum de cromos, que por cierto estos salieron también editados después posteriormente. Y esto corrió de las tiendas rápidamente. Si no estás atento a estas cosas, las pierdes. Por lo tanto, el libro, si os interesa, aunque este libro pone aquí que ya tiene, no sé, 8 ediciones o así, ponía en cuando yo lo compré. Esta edición me parece a mí que es la segunda edición, exactamente, el año 2014. Esto es del año 2013. Tened cuidado porque estos libros, si no los pilláis, al final os quedáis sin ellos. Entonces yo creo que son muy interesantes. Sobre todo, lo que me ha gustado mucho del libro, pues eso, que aparecen fotografías en color. Y cuando aquí, por ejemplo, si estas son fotografías referentes a lo que se habla en estas páginas, ¿no? Pues del merchandising y lo que había, lo que se vendía en los kioscos, los robots que había de juguetes, los distintos modelos, los cómics, pues aquí aparece un poquito, aunque yo tengo en casa cómics de Mazinger Z que salieron, pero que no son de Mazinger Z original, ¿no? Aquí aparecen, bueno, pues los troquelados de pan rico, bueno, está bien, ¿no? Te habla de las revistas que había, de los juguetes, del Mazinger Z que había aquí, que lanzaba los puños, no sé si se verá bien, o unos que había en los kioscos, pero bueno, más o menos la idea es que veáis un poquito por dentro cómo es el diseño del libro, cómo está maquetado y el comentario que yo os hago, ¿no? Las calcomanías, había también algún llavero por ahí, pósters, algún juego de mesa, un parchís que había por ahí, también aparece por aquí. También te hablo de la música, de los distintos cassettes que aparecieron, las distintas versiones. Hay una entrevista muy interesante con don Alfredo Garrido, que fue la persona que, perdón, que hizo la música original, la intro de la serie española, y te hace una entrevista con el hombre que está bastante bien. Después, perdón, el mazazo que supuso el corte de la misión, te habla un poquito del momento, de la serie que echaron que Force Away, de Jackie Nuka. Hay aquí recortes de prensa acerca de la problemática que hubo con el corte de emisión. Hay aquí un estudio donde dice la serie de juicios, donde aparecen, perdón que tengo la garganta fatal, donde aparecen, bueno, pues estudios que se hicieron psicológicos y pedagógicos de la serie en aquel momento. Hay recortes de prensa, de opiniones de la prensa acerca de la serie. Era una época de transición, pasábamos de la dictadura de Franco a la época democrática, y esto también afectó a la serie, porque había mucha gente pues que entendió esto como un movimiento político, cosa que está fuera de lugar. Decían que esto iba a tener, bueno, pues unas repercusiones en los niños de aquel momento para lo que era el futuro, cosa que me parece que saca las cosas de quicio, porque el que haya visto esta serie pues no es un criminal, ¿no? Es una serie de dibujito animado y no hay que sacar las cosas de contexto, ¿no? Entonces, bueno, pues este capítulo está bastante interesante porque te habla de ese problema, ¿no? Y bueno, pues aquí siguen habiendo más juguetes, te hablo después de la repercusión que tuvo la serie y de los capítulos que se volvieron a emitir después, más tarde. Te dice cuándo se emitieron, hay otra vez recortes de TP. Y bueno, pues así vamos avanzando el especial de Navidad. Y aquí, bueno, pues ya acaba, digamos, aquí aparecen también referencias a estatuas que hay de Mazinger por la geografía española. Estatuas que se hicieron en urbanizaciones para promocionar la venta de terrenos y la venta de viviendas, con lo cual está bastante interesante. También de las películas de Mazinger Z te habla. Sí, muy interesante esta primera parte porque te habla del fenómeno de Mazinger Z, pero concretamente en nuestra geografía, en España. Las ediciones en vídeo, Super 8, ¿vale? Después aparece ya, evidentemente, te habla de internet, de las distintas páginas web. No recuerdo bien si te habla de las distintas páginas web. Sí, ahí también te habla de páginas web, donde se puede consultar información. Y de algunos modelos que han hecho algunos aficionados. Está bastante bien. Con lo cual aquí acaba lo que es la primera parte del libro, que sería el fenómeno Mazinger Z en España. Y ahora aquí te habla la segunda parte, pues, de la animación, de los distintos equipos de animación que tenían en la serie. Y esta parte, como digo, analiza lo que es la serie en sí técnicamente, ¿no? Te dice básicamente, bueno, que había varios equipos de animación, que estos episodios hubo que hacerlo en 3 meses, muy rápidamente, y que esto no lo puede hacer un único equipo de animación, y que se planteaban unas líneas básicas de los dibujos, y después, pues,
los distintos equipos, a partir de esas líneas básicas, desarrollaban los distintos episodios que le eran encargados, ¿no? Entonces, pues se viene analizando los distintos equipos que hay, donde aparece una introducción general y después te dice cómo está diseñado Afrodita, el Barón Asler, cómo está diseñado Mazinger Z, los distintos personajes, Doctor Infierno, Sayaka, el hermano Shiro Kabuto de Koji Kabuto, Doctor Yumi, estos que se llaman Mucha y Nuke, y el boss, ¿no? Está bien. Pero, y después te dice cómo se puede conocer que este estilo. Y te viene la serie, el listado de episodios que cada equipo de animación hizo. Esto lo que pasa es que al final es súper duro de leer esta parte de aquí, porque como veis, te dice aquí, bueno, pues los episodios, como que gente integraba el equipo, quién hizo el guión, y ahora te viene analizando pues los distintos personajes, los trazos de línea, que si se utiliza carboncillo o no se utiliza carboncillo, si es expresivo, si no es expresivo, las distintas características del equipo que implementó en el diseño básico de los personajes, ¿no? Entonces, bueno, pues hay equipos más interesantes, equipos menos interesantes, equipos principales, equipos secundarios que sirvieron de apoyo. Entonces, esto la verdad es que es bastante duro de leer. Es una base fundamental, yo creo, que del libro de este hombre, porque en la sinopsis trasera te dice que no solamente te habla del fenómeno en España, de Mazinger Z, sino que te habla de la animación, del equipo, de los distintos equipos de animación que hubo, ¿no? Con lo cual, evidentemente, esto forma una parte fundamental. Pero pareciera como si fuera el libro una tesis o un estudio de la serie, con una primera parte teórica y una segunda parte donde se analiza algo práctico como es la serie en sí, ¿no? Esta parte de aquí yo la he visto bastante dura de leer. Me ha costado bastante, me la he leído. Aquí aparecen al final unas tablas con los distintos personas animadores gráficos que hicieron esto. Japoneses, todos evidentemente. Y aquí aparece el epílogo con el autor, yo creo que de pequeño. El libro, como digo, está dividido en dos partes, como hemos dicho. La primera parte, que habla acerca de lo que fue el fenómeno de Mazinger Z en España, y la segunda parte, muy dura de leer, que te habla acerca de lo que hemos dicho, el análisis de la serie de animación propiamente dicha, de la forma en la que los distintos equipos que intervinieron en su producción pues tenían, ¿no? Las formas que tenían para desarrollar los personajes y los dibujos. Entonces yo creo que la segunda parte es muy dura de leer, la primera muy interesante porque te habla del Mazinger Z de España, y la segunda pues es una parte más olvidable porque es muy difícil. Yo creo que, no sé, tiene 100 páginas aproximadamente esa parte. Se podían haber obviado muchas de ellas y haber hecho un resumen más llevadero, ¿no? Claro, aquí el problema que tiene este libro es que ya existe otro, que es la Biblia de Mazinger Z, que tiene 2 volúmenes, también de esta misma editorial. Bueno, esta editorial no es de otra. Y claro, el autor del libro dice que ya existe dos libros muy completos al respecto y que su intención no era copiar aquello ni alargarlo aquí, sino que él le da su enfoque, que está bastante bien, como digo, la serie en España, las repercusiones que tuvo, el merchandising, las series de tele, o sea, los VHS, que si los DVD, que si las páginas de internet, que si la polémica que hubo, que si los distintos episodios. Pero claro, esta parte de aquí ya que dice la animación de un robot milagroso, como digo, pues es un poquito duro de leer. Quizás las primeras páginas que te hablan un poquito de los conceptos sí están bien, pero lo que viene a continuación ya es un poquito duro de leer. Así que está bien aquí, porque se tiene y se ha hecho un estudio interesante del tema, pero todos los distintos equipos pues muy similar, porque siempre se utiliza el mismo modelo y al final cansa esto bastante, pero es una parte que aquí el autor pues quiere decir, ¿no? Porque además te dice aquí, Mazinger Z no fue animado por un solo equipo, sino por muchos, ¿no? Por primera vez fuera de Japón podrás encontrar aquí la lista completa de animadores y estilos de la serie. Evidentemente eso es lo que hemos comentado en la segunda parte del libro. Pero bueno, un libro interesante. Si lo que quieres tener es una información así acerca de lo que fue el fenómeno Mazinger Z en España, es un libro muy interesante. Si quieres ya más información, pues tienes la enciclopedia Mazinger Z, volumen 1 y 2, donde la tienes, que ese libro aún no me lo he leído, este sí. Y de momento, bueno, pues eso es lo que os puedo decir. Un libro muy recomendable de Jesús Romero Recio, Mazinger Z, planeador abajo, de la editorial, si no mal recuerdo, Dolmen Editorial, una editorial que creo que es de Palma de Mallorca. Bueno, pues un abrazo muy fuerte y espero que os haya gustado esta reseña. Hasta luego, gracias por estar ahí y escucharme.